Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la serie de charlas y conferencias que damos en este pequeño templo de la historia, que es Librería Editorial Tercios Viejos. Hoy hemos bajado un poquito la temperatura de la sala, porque vamos a hablar sobre, de manera general, no esperéis datos técnicos ni que venga el hombre del tiempo, sobre la guerra en invierno a lo largo de la historia. Y aprovechando que estamos en invierno, lógicamente. Pues hemos dicho guerra en invierno entre ejércitos, entre nieves y montañas. ¿Y por qué vamos a hablar de la guerra en invierno? Si alguien piensa que las operaciones militares a lo largo de la historia se han parado por el hecho de que hace mal, hablando mal y pronto, hace mal tiempo, pues está muy equivocado, ¿vale? Empezando el repaso con una pequeña introducción, todos habréis oído hablar del general invierno, del general Iber, ¿vale? De hecho, como veréis, pues ahí hay un panfleto, este es de la Primera Guerra Mundial, donde ya se habla de el general Iber, el general invierno, ¿vale? No, eso siempre ha sido así y será así, o sea, a pesar del calentamiento global. No digo que lleguemos, pues he puesto en plan un poco para hacerlo ameno, que no llegaremos a lo mejor a la escena que tenemos al lado de la Guerra de las Galaxias, pero es cierto que aunque haya nieve, aunque estemos en el Himalaya, la gente, los ejércitos se enfrentan si hay necesidad de ello. En términos generales, lo que es casi básico es el equipo. O sea, y esto ha sido así, vuelvo a repetir, a lo largo de la historia. Hay algo básico, vamos a decirlo. Quiero decir, que tengas un buen equipo. O sea, y no significa que porque los ejércitos actuales tengan mejor equipo que los que se movían en la antigüedad. Si me permitís, aunque lo veremos más adelante, posiblemente el equipamiento de un arquero mongol, de Gengis Khan, o sea, tenía mejor ropa, mejores acolchados que los que pudo tener el ejército alemán a las puertas de Moscú en 1941. ¿Vale? Entonces, lo primero es el equipo. En segundo lugar, ¿qué es lo que conlleva el equipo? Pues oye, esto ha aparecido más tarde, pues, por ejemplo, pues que haya esquíes. O sea, inicialmente los esquíes eran prácticamente raquetas, o sea, en las primeras, o sea, hace 1000 años, y luego eso se ha ido mejorando, pero oye, si hay nieve, pues tiene que haber esquíes. Y luego lo que es el transporte. El transporte, no digo que sean vehículos todoterreno como el que aparece en la foto, pero también, también es cierto que eso ayuda. Y luego, al final, como decían, a mal tiempo buena cara, pues a mal tiempo hay determinados medios que no han cambiado a lo largo de los siglos. Es decir, por ejemplo, los caballos. O sea, pues he puesto ahí, la foto que veis ahí, son tropas, abajo, son tropas rusas durante la Segunda Guerra Mundial. Había divisiones de caballería, había cosacos en uno y en otro lado. ¿Por qué? Porque un caballo lo mismo anda en la época pues bueno, iba a decir, en la época, vuelvo a repetir, de la batalla del río Calca entre los teutones y los rusos, que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, un caballo puede andar por la nieve, ¿vale? Bueno, ya empezamos un poco este pequeño paseo que vamos a dar a lo largo de la historia de bueno, y realmente las tropas, los soldados, los militares, las campañas se han hecho a lo largo en invierno, o sea, con mal tiempo. Pues bueno, pues sí. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Decir, oye, pues hay que cruzar las montañas, ¿vale? O sea, lo primero que, si os preguntase a los que estáis aquí asistiendo a la sala, ¿qué montañas os suena que tal? Lo primero es, oye, pues cruzar los Alpes. ¿Quién fue el primero que cruzó los Alpes? Aníbal. Ahí tenéis distintas imágenes de Aníbal, donde Aníbal, o sea, hay varias, hablando de manera genérica sobre Aníbal, el movimiento a través de los Alpes, tanto como de Aníbal como después Napoleón, se tratan de movimientos de tipo estratégico. En este caso,
no hubo batallas propiamente en los Alpes, sino Aníbal, ¿por qué? Aníbal quería coger por la retaguardia a los ejércitos romanos, entrar en la península de Italia. Dicen que Aníbal, cuando ya pasó ya los Alpes, por las distintas rutas que distintos historiadores y estudiosos nunca se han llegado a poner de acuerdo por qué col pasó Aníbal, era llegar a la foto que veis en color y decía a sus ejércitos, ya hemos llegado aquí, ¿vale? ¿Eso qué le costó? Pues le costó bastante gente, le costó prácticamente todos sus elefantes menos uno, menos uno. Y el principal problema que tuvo Aníbal en los Alpes, aunque la gente a lo mejor no lo sabe, no es, o sea, que se despeñasen, que también pues habría y tal, sino fueron las tribus celtas, los alogres que había en los Alpes, o sea, que aparecían unos señores que no se les parecía nada a ellos por sus tierras, pues, o sea, y es lo que vemos aquí, o sea, tribus célticas, o sea, que atacaron a las tropas de Aníbal. ¿Vale? Ese es la primera, vamos a decir, gran epopeya de la historia militar a nivel de montañas y mal tiempo. Siguieron cruzando los Alpes. ¿Quién es el segundo que cruza los Alpes más conocido? Napoleón. O sea, Napoleón, y es lo mismo. Es un movimiento estratégico donde lo que intenta es, mientras las tropas austríacas están atacando, en este caso ya Niza, Génova, o sea, Napoleón pasa por los Alpes para llegar a tener una batalla decisiva, que es la que aparece a fondo, que es la batalla de Marengo. Esto fue en 1800. Obviamente en aquella época no había fotos y entonces pues bueno, cada uno se pintaba como quería, ¿no? Está la famosa imagen de Napoleón montada en su caballo. De hecho, sabéis que el caballo de Napoleón, bueno, su caballo principal, me imagino que tenía un montón, se llamaba Marengo. Y de hecho ese caballo creo recordar que está disecado en el Museo del Ejército en París, en el Museo de Lear. Pero bueno, la epopeya de Napoleón es más parecida a este otro cuadro, donde las tropas van pasando penurias, pisando nieve. Esto aquí, si jugamos un poco a un juego que ¿dónde está Wall-E? Aquí hemos colado una imagen que no son los Alpes y que parecen los Alpes, que es la pequeña imagen que tenemos abajo central. Eso es, ahí están pasando los Andes, no están pasando los Alpes, ese es San Martín. O sea, durante las guerras de emancipación en Latinoamérica y América, como quieras llamarlo, o sea, las montañas jugaron también un papel importante. Y las tropas independentistas, pues también para atacar a los realistas, vamos a decirlo, tuvieron que atravesar los Andes. Vamos a seguir avanzando en el tiempo. Bueno, aquí yo creo que muchos os veis reflejados en este general romano, que ya sabéis quién es, ¿vale? He estado buscando imágenes, o sea, las tropas, los romanos, podemos decir que las mejores tropas que hubo durante siglos en la antigüedad, es cierto que en aquella época o te movía lo que decíamos con caballos, pero ahí cuando llegaba invierno se paraba todo, pero es cierto que las tropas romanas se tuvieron que adaptar, o sea, en sus campamentos a unos inviernos muy duros. Hay que recordar que la frontera del Imperio Romano, o sea, en la zona del Rin, en la zona de Burgos, o sea, ahí hacía frío, ¿vale? Entonces, pues bueno, no se ve muy bien la imagen, no he podido aclararla, pero el romano con la faldita, vamos a decirlo, existía. Pero cuando llega el invierno, si buscáis imágenes de legionarios romanos, o sea, van forrados de pieles, o sea, y no se trata solamente del signífer que va con la piel de león, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es cierto, o sea, que bueno, en la antigüedad parecía más complicado que las tropas se moviesen durante la etapa invernal. ¿Qué supone que haya visto un poco lo que ocurrió hace 2000 años? ¿Qué supone la guerra en invierno? Pues supone que aparecen unidades que están especializadas en combatir en condiciones extremas, ¿vale? Hoy en día cualquier ejército tiene sus esquiadores, sus tropas de montaña. Pero por poner un ejemplo de los que ha habido cuando empiezan los ejércitos, vamos a decir, nacionales en la época contemporánea,
Pues he puesto 3 ejemplos, ¿vale? El primero, yo creo que a los que le guste mucho a la historia militar son los Jäger alemanes, las tropas de montaña alemanas de la Segunda Guerra Mundial, con su gorrita y la insignia de Edelweiss, que lo llevaban por todos los lados, los que tenemos a vuestra derecha. Y en medio tenemos otras 2 tropas de montaña bastante típicas. El señor que aparece ahí con el burrito, vamos a decirlo, es un Alpini italiano, ¿vale? O sea, esas tropas que, bueno, Italia tiene también mucha montaña, y el del centro es un cazador francés, un chasseur francés, que con distintos uniformes son tropas especializadas en guerra de montaña. Estas tropas se distinguieron bastante en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Volvemos a tomar un poco el hilo cronológico y dices, bueno, pero aparte esas tropas eran tropas especializadas, han surgido, pero anteriormente no había, vamos a ver, como tal no había, o sea, un ejército medieval no tenía tropas especializadas en la montaña, pero sí que es cierto que había, por circunstancias geográficas, podía haber, o podemos definir, guerreros sobradamente conocidos por todos, que en teoría se desenvolvían en un tiempo de invierno. Lo primero son los vikingos, que todo se ha dicho de paso, hay una imagen. Los vikingos, como sabéis, no llevaban cuernos, eso se lo puso Hollywood en los años 30. Pero los vikingos, o sea, aunque venían, como todos sabéis, de la península escandinava, Noruega, Dinamarca, una parte de vikingos derivaron hacia las estepas rusas, y sobre todo el área de acción de los vikingos era las islas inglesas y sobre todo lo que es Francia. De hecho, fue famoso el asedio de París en el año 870 y algo, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero, ojo, aunque he puesto una imagen bucólica de una aldea vikinga, los vikingos, lógicamente, aparte de moverse con dragas, lo hacían siempre como decimos, cuando hacía buen tiempo. Pero es cierto que vivían muy al norte, o sea, convivían con la nieve, pero no luchaban con la nieve. Hay que tener ese matiz. Otro pueblo que podemos decir que estaba adaptado a la guerra en invierno son, lo comentaba, los mongoles, empezando de Genghis Khan, Ogodei, Kublai Khan, o sea, y es cierto que aquí tienen el componente de su caballería, y que, bueno, pues son gente acostumbrada a las estepas, donde hace mucho frío y hay nieve. Es lo que os comentaba, el equipo de un guerrero mongol, o sea, veis esas pieles, o sea, ya hubiesen querido tener esas pieles muchas tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto que los mongoles luego derivaron, dada la extensión de su imperio, a tener guerreros, o sea, que iban con armaduras, ¿sabes? Los guerreros mongoles a veces difícilmente se distinguían de un guerrero chino, ¿vale? Pero el guerrero mongol inicial de las estepas, o sea, va forrado hasta arriba. Seguimos avanzando en este túnel del tiempo. Vamos a ver, si hay montañas, hay posibilidad de hacer emboscadas, de atrapar al enemigo entre picos. Y volvería a hacer de nuevo, si hago aquí una pregunta, un concurso, un test sobre, a ver, ¿qué emboscadas os suenan más? De igual manera que antes hemos dicho, oye, ¿quién os suena que hayan pasado los Alpes? Todo el mundo diría al 100%, Aníbal y Napoleón. Pues en las emboscadas en las montañas, o sea, hay un montón, pero las más famosas dentro de lo que es la historia de España son 2. La primera es Covadonga, que son las imágenes que se ven ahí. Al fondo se ve, en la imagen de abajo, se ve la cueva de la Santina. Aquí hago un homenaje por la parte media asturiana que tengo, mi madre era asturiana. Pues bueno, en la batalla de Covadonga se pierde un poco también, dadas las fuentes, un poco en la leyenda. No se sabe si fue casualidad, no se sabe a ciencia cierta cuántas tropas musulmanas iban por ahí, y si fue tan definitiva o no, como se comenta. El caso es que algo debió haber,
¿vale? O sea, las tropas, vamos a decir, lo que quedaba de las tropas cristianas refugiadas en las montañas asturleonesas, pues bueno, a partir de ese momento es un punto de inflexión para empezar la reconquista. La otra emboscada famosa en la historia de España, esta a lo mejor se conoce más en Europa, es Roncesvalles. O sea, el ejército carolingio invade pues, bueno, la potencia era, en aquella época era el reino de Carlomagno, invade la marca de Zaragoza, lo que es el norte, y a la vuelta son emboscados en los Pirineos, en Covadonga, donde es famoso la chanson de la canción de Roldán, ¿no? Donde toca el olifante para advertir, ¿no?, de que le están atacando. Hubo ahí también en esta famosa emboscada entre montañas la polémica, es decir, que si quienes habían atacado a las tropas de Carlomagno en retirada, sean los árabes o eran los vascones. Al final parece ser que, o sea, realmente fueron los vascones, o sea, atacaron a lo que eran los árabes, pero los que un poco lo que le ocurrió a Aníbal. Se trata de un ejército que, aunque no es invasor, está pasando por sus tierras, y los vascones, o sea, se pulieron a una gran parte de los carolingios, que volvían con una impedimenta, pues de todas las correrías que habían hecho en el norte de España. Vuelvo a repetir, o sea, la Edad Media, a pesar de decir que no tenían los medios que existen hoy en día, pues había guerra en invierno. Pongo dos ejemplos, lo que os comentaba antes: caballeros teutónicos contra rusos, batalla del río Calca, Leibniz, o sea, todo lo que es el este de Europa, o sea, en el siglo XIII, pues hacía mucho frío, pero también se peleaban. ¿Vale? Abajo hay una imagen, es una pintura, creo que es de Augusto Ferrer de Dalmau. Estos son tropas sarracenas, y son en Sierra Nevada. Había nieve, y el reino de Granada hasta 1492 era musulmán, y estaba ahí. Oye, pues el árabe, o sea, no solamente estaba en el desierto, o sea, también se abrigaban, y tenemos aquí y si hace mucho frío, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues si hace mucho frío, se hiela el agua. Y esto puede dar lugar a situaciones realmente curiosas dentro de la historia militar. Ya hay dos. Hay una que es muy conocida últimamente, que es lo que se llama el milagro de Empel, la batalla de Empel, donde durante las guerras de Flandes, los tercios españoles, que están asediados por los holandeses, en un momento determinado, o sea, baja tanto la temperatura que se hiela las aguas que hay alrededor de las líneas españolas. Y esto que permite, como vemos en la imagen de arriba, que es una fotomontaje de Jordi Bru, ¿vale? Que es un fotógrafo que, no sé si sabéis, que hace unas fotocomposiciones, son únicas, ¿no? O sea, parece un cuadro, pues son fotos. Eso permite a los tercios españoles atacar a los barcos holandeses que han quedado inmovilizados en el hielo, ¿vale? Romper el cerco y ganar una victoria, con todo lo que conlleva. Bueno, ya sabéis la historia de la Virgen de Empel, que estaban las tropas españolas haciendo trincheras, y aparece una imagen, y eso les dio fuerzas y valor para atacar a los holandeses. Pero lo cierto es que lo que es un hecho es que se heló y pudieron, o sea, conquistaron los barcos. Pero como todo el mundo nos copia, esto es menos conocido, que es la imagen de abajo, durante las guerras de la Revolución, el ejército francés, o sea, en Holanda, o sea, no solamente Napoleón se estaba pegando en Italia, había un frente a lo largo del Danubio con los austríacos y holandeses. Bueno, pues ocurre lo mismo. En Holanda hace mucho frío, se hielan las aguas, y la caballería francesa toma a la carga la flota holandesa, que es lo que vemos ahí. O sea, esto ha ocurrido más de una vez. O sea, y de hecho, dice, bueno, ¿y no se podían defender los barcos? Bueno, pues parece ser que al helarse las aguas, los buques de línea, que en aquella época el hielo los mueve, o sea, y hizo incluso que la inclinación de los barcos, los cañones, o sea, apuntasen hacia abajo. El barco estaba, o sea, conquistado. Es la única
que yo sepa, la única vez que una carga de caballería conquista unos barcos. ¿Pero por qué? Porque estaba helado bueno. Ha habido guerras que han sido denominadas por su propio, o sea, por su propia situación geográfica. La Gran Guerra del Norte, que ocurre a principios del siglo XVIII, entre 1700, es casi coetánea de la Guerra de Sucesión Española. O sea, mientras nos estamos pegando ingleses, franceses, holandeses aquí en España, en el norte, por un lado se están pegando los suecos, que era la potencia hegemónica de Gustavo Adolfo, con una Rusia emergente de Pedro el Grande y el resto de países sajones, prusianos, daneses. Como os podéis imaginar, en esa zona hacía mucho frío. Hay una serie de batallas, o sea, la batalla que se ve ahí es la batalla de Narva, que es con nieve. Aunque la Gran Guerra del Norte, el momento clave es la batalla de Poltava. Y la batalla de Poltava es en las llanuras de Ucrania, Rusia. ¿Vale? Pero hace frío. La Gran Guerra del Norte acaba, y veis, he procurado buscar imágenes donde se vea que siempre hay nieve, o sea, siempre hay mal tiempo, y los ejemplos están ahí. Acaba cuando Carlos XII de Suecia muere en el asedio de, creo que es Kristiansen, la ciudad. La imagen que se ve abajo es el rey muerto, o sea, le pegaban un balazo, creo, y muere mientras estaba asediando una ciudad danesa. ¿Vale? Pero todo esto es con nieve y con invierno. Esto es principio del siglo XVIII, pero a lo largo del siglo XVIII se siguen pegando. Arriba es una imagen, la batalla de Leuthen. La batalla de Leuthen, guerra de 7 años, Federico el Grande, hay nieve. A lo mejor no la suficientemente nieve para que se bloqueen las operaciones, pero hace frío, ¿vale? Y ya está. Luego los americanos, que son muy tendentes a magnificar todos sus hechos históricos, durante la Gran Independencia norteamericana, tenemos al general Washington, que en un momento en los peores momentos, vamos a decir, de la Revolución, el ejército continental se tiene que refugiar en Valley Forge, que es son sus cuarteles de invierno. Es una imagen los barracones de madera, porque, o sea, en Norteamérica, siglo XVIII, o sea, separaban las operaciones. Y bueno, se dice que aprovechando esas semanas que estuvieron los norteamericanos y los ingleses, que obviamente también se fueron a sus cuarteles de invierno, se instruyó y se renovó el ejército continental, el ejército de Washington, con los oficiales Steuben, o sea, que tenían prusianos, les enseñaron a disparar, a manejar la artillería. Y bueno, eso para los norteamericanos en su historia de la Gran Independencia es otro punto culminante donde, gracias al invierno, o sea, a continuación las siguientes campañas desembocaron como todos sabemos, en la independencia de los Estados Unidos. No podemos dejar pasar las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas, todos estáis pensando en lo que yo estoy pensando, que es la retirada de Moscú. Pero antes hubo momentos de guerra con muy mal tiempo. Arriba hay un hecho bastante... Bueno, yo no sé hasta qué punto la dimensión que tuvo es la batalla de Austerlitz. Durante la batalla de Austerlitz, en el flanco derecho francés, es hacia donde se atrae el empuje principal ruso. Ya sabéis que estratégicamente Austerlitz, o sea, se hace que ataquen los austrorusos hacia el flanco derecho francés, donde hay hay una serie de lagos. Eso permite desguarnecer el centro aliado y Napoleón atacar las llanuras de Pratzen. Cuando ocurre eso, o sea, obviamente se envuelve el flanco austroruso. ¿Y por dónde tienen que huir los austrorusos? Por los lagos que están helados. Entonces, dicen, yo ahí no sabría decir si eso fue premeditado o no. Empiezan a caen algunos cañonazos, o simplemente por el peso de las tropas que pasaban, caballos, artillería, se quiebra el hielo y se van para abajo austrorusos.
creo que ha habido, se ha buscado en los lagos, han aparecido restos, pero mucho poco regular. Yo creo que eso no se ha valorado. En la denostada película creo recordar, de Napoleón, sale esa imagen y bueno, eso, vamos, parece que ahí es como las aguas de Egipto, ¿no? Que se cae todo el ejército. Bueno, no, pues algunos caído. ¿Cuántos? Pues no sabemos. Lo de abajo es la campaña de 1807, la batalla de Yalu. Eso creo que ha debido ser de las batallas con peor tiempo del mundo. Frío, nieve, ventisca. Fue un empate técnico, vamos a decirlo, entre el ejército de Napoleón y los rusos. No sé si era Bennigsen, el general ruso que estaba. Y bueno, la jornada la salvó una carga de caballería. Vuelvo a repetir, el caballo se desenvuelve bien si no hay especialmente mucha nieve, ya no digo un pony mongol, pero bueno, un caballo de un codaceo francés, que era un caballo fuerte, pues puede trozar con la nieve pues una carga de la caballería francesa al mando de, bueno, ahí con uno de sus modelitos, uno de los más famosos, que es con pieles, que ya lo querrían muchas señoras. Bueno, hoy en día las pieles las mujeres ya no se llevan como en época de nuestras madres, ¿no? De Murat, el mariscal Murat. Y ya os digo, posteriormente esa batalla acaba en tablas y cuando vuelve buen tiempo Napoleón consigue una victoria decisiva en Friedland, ¿vale? Campaña de 1807. Antes de pasar a la retirada de Moscú, guerra de independencia, que yo creo que dice, bueno, ¿y qué ha habido? Bueno, vamos a ver. El sitio de Zaragoza, como dicen los maños, en Zaragoza se fabrica el frío, ¿no? Pues bueno, hacía frío y tal. Pero posiblemente, como montañas, y algunos aquí presentes que lo conoce bien, es la batalla de Somosierra. La carga de los lanceros polacos de la Guardia Imperial para llevarse por delante las baterías que tenían los españoles antes de que Napoleón pudiese entrar en Madrid en el 2-3 de diciembre, ¿vale? Es cierto que bueno, he puesto ahí una foto más o menos, sí que se ve algo lo que es el paso de Somosierra, la actual carretera, la Nacional 1 pasa por ahí, el antiguo camino, pues bueno, es bastante fácil de encontrar. No sabéis, se hace, creo que es todos los años, se hace recreación de la batalla de Somosierra, y la batalla de Somosierra es, pues aunque resulte increíble, es un poco, bueno, no tan increíble como unos caballos conquistando barcos, pero es decir, una caballería por vamos a decir, un paso de montaña quiebra las defensas españolas, los cañones, ¿no? Donde anteriormente las tropas francesas no habían podido avanzar. Es cierto que, o sea, los polacos quedan bastante, al servicio de Napoleón quedan bastante tocados, pero realmente la jornada es de ellos. Lo más conocido de las guerras napoleónicas, lo que os comentaba, la retirada de Moscú. Lo que no consiguió Hitler lo había conseguido Napoleón más de 100 años antes, ¿no? Llega a Moscú en octubre y al no haber un acuerdo con el zar Alejandro, la logística en aquella época era bastante precaria y empieza a volver, y cuando vuelve se le echa el invierno ruso encima. Y empieza a ver, o sea, la batalla de Vedesina, el cruce del Vedesina, es la culminación de un montón de situaciones, de pequeñas batallas donde el ejército ruso intenta atrapar a los franceses que van perdiendo unidades. El cuadro que se ve ahí es que se ve un poquito oscuro. Sí, efectivamente, es la retaguardia del gran ejército francés, el mariscal Ney, que se distingue, como siempre, por su valor, defendiéndose, pues en este caso, de las incursiones de los rusos y de los cosacos. Que los cosacos, se ha dicho, daba casi más miedo decir que vienen los cosacos, ¿no? Pues es cierto, pero lo importante es que cuando se llega al Vedesina se ponen, lo que veis en la imagen de abajo, dos puentes. Los ingenieros, los pontoneros franceses se meten en una aguelada para que puedan pasar las tropas. Un puente para carros, material pesado, artillería, y otro para
para las tropas. El desastre que ocurre es que los puentes se quiebran. O sea, y a todo esto los rusos, merodeando por ahí, atacaron más al norte. Bueno, el caso es que es un desastre. Se comenta que hablo de memoria, o sea, que fue tal la cantidad de soldados ahogados y tal que a principio del siglo XX en el Bedesñá todavía se podía ver, decían que había islas en medio del río, o sea, que se habían acumulado sobre los cadáveres de los soldados que habían muerto ahí. Bueno, el final de la campaña de Rusia, ya lo sabéis, o sea, Napoleón llega a Polonia, se marcha, campaña de 1813, y ha reorganizado un ejército que había empezado con 600.000 hombres y que escasamente acaba con unos 60.000, dicho de otra manera, a la vuelta al llegar al Vístula. A lo largo del siglo XIX, y aunque van mejorando las prestaciones de los ejércitos, se siguen pegando. Hay unos más conocidos y otros menos conocidos. Unos hechos más conocidos, como por ejemplo las dos fotos que se ven en blanco y negro, son las guerras indias. O sea, en las guerras indias, aunque la batalla más famosa es Little Bighorn, que eso es en mitad de una llanura, hacía buen tiempo, pero previamente hay un antes y un después. Hay una es la matanza del río Ouachita, que es lo que se ve, donde es con nieve, donde el general Custer ataca a un campamento indio y masacra a hombres, mujeres y niños, y posteriormente, en 1890, en la que es al revés, otra, en este caso, vengando el 7º de caballería, la batalla de Little Bighorn, es que yo no denominaría ni batalla, es la masacre de Wounded Knee, donde, sobre un terreno helado, o sea, las tropas norteamericanas masacran con o sin provocación a las tribus indias que había ahí. Son bastante famosas fotos de los pobres indios congelados, o sea que los habían acribillado ya. Menos conocido, la guerra ruso-turca, 1877. En este caso es la batalla del paso de Shipka, entre donde los rusos se defienden con uñas y dientes de los turcos, ¿vale? en los Balcanes. Es lo de siempre, las montañas impiden a los ejércitos llegar a donde quieren. Y bueno, vamos a situaciones más conocidas. Entramos en el siglo XX y bueno, tenemos la Primera Guerra Mundial, donde el norte de Europa, aunque hay guerra de trincheras, o el frente del este, hace frío, ¿vale? Y el primer invierno, os pongo aquí la anécdota, que las primeras navidades, esto está documentado, de hecho abajo hay una foto, o sea, se hacía la guerra, pero una guerra, vamos a decir, entre caballeros. Fijaos cómo acabó la Primera Guerra Mundial, y ya no digo la Segunda, donde el día de Navidad, en determinadas zonas del frente, confraternizan tropas alemanas e inglesas en el frente del este. Se intercambian regalos y durante unas horas hay una tregua no escrita entre los que se están matando. Esto solamente ocurrió el primer año de la guerra, o sea, el invierno de 1914 para 1915. Sin embargo, el frente montañoso, como os podéis imaginar, durante la Primera Guerra Mundial, o sea, no es, o donde hace mucho más frío, no es el frente en Francia o en Rusia, es el frente italiano. El frente italiano se pegan austrohúngaros contra italianos, ¿vale? Entonces, o sea, se dan situaciones realmente, o sea, yo he visto fotos y dices, pero bueno, pues ahí no sube ni una cabra montesa. Esto es un cuadro, pero hay fotos realmente increíbles. O sea, cómo subían la artillería, los alpini, que os comentaba antes, cómo subían la artillería. Se pueden ver todavía, me comentan, restos de los pasajes que había en los Alpes, bueno. Y es un frente absolutamente brutal. Yo creo que es el frente donde la altura media es mayor a lo largo de la historia. O sea, imaginaos la altura que tiene. Luego es cierto que, bueno, luego las ofensivas sea, pues bueno, el desastre de Caporetto, la ofensiva de Vittorio Veneto, pero durante bastante tiempo el frente está estabilizado en las montañas.
Está estabilizado porque tanto austriacos como italianos se dedican a construir. Eso que veis ahí son fuertes uno es austriaco y otro es italiano, en las montañas que delimitan el frente. Y bueno, esto yo creo que algunos se lo sabrá. ¿Quién es ese señor, ese que sale ahí abajo en esa imagen, ese oficial alemán? Sí, señor. Premio para el caballero. El futuro zorro del desierto, el mariscal Erwin Rommel, que era un oficial teniente en aquella época, su primera, vamos a decir, su hecho más conocido, o sea, y es casi tan conocido como pudo ser, yo que sé, la toma de Tobruk en el norte de África, 20 años después, o 30 años después. Rommel está en el frente italiano, en las montañas, y de hecho, ya mostrando las habilidades que iba a mostrar posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, hace un golpe de mano y con unas secciones, unas pocas compañías, consigue romper una serie de líneas de frente y hacer un montón de prisioneros italianos, o sea, y tal, por sus tácticas de ataque, de estrategia, bueno, una concepción distinta a lo que se tenía aquel entonces de ataques frontales, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí tenemos al señor Rommel, que sus primeros pinitos los hace en los Alpes italianos. Y sin embargo, donde mayor número de tropas hubo, no es en el frente italiano, es en el Cáucaso. En el Cáucaso, durante la Primera Guerra Mundial, se pagan de mala manera rusos y turcos. O sea, y uno de los mayores desastres que hay a nivel turco es la batalla de Salikasmili, mira que soy incapaz de comentarlo, donde las tropas turcas, o sea, y sobre todo principalmente por la falta de equipo, o sea, son arrolladas, o sea, por los rusos. La ofensiva inicial es del ejército otomano, pero según se van acercando a las montañas, según se acerca el invierno, los rusos, mejor acostumbrados, les arrollan. O sea, y es una auténtica masacre. Aunque, o sea, la foto que veis aquí se trata de esquiadores turcos. Los turcos tenían esquiadores, pero no era lo normal. O sea, unas ventiscas, o sea, y ya os digo, o sea, fue una especie como de rigodón, una vez delante, otra detrás, llevando posiblemente más la iniciativa los rusos, pero pegándose en el Cáucaso, que ya sabéis que es unas montañas bastante altas. Me viene, aunque no lo nombre en la presentación, el Cáucaso, las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial llegaron hasta el Cáucaso. Son famosas las fotos de los ya que de Alemania, las tropas de montaña alemanas llegando al monte Elbrus, creo que es ahí, poniendo ahí la bandera, ¿no? Y bueno, entre guerras, que es lo típico, la guerra civil rusa. Durante la guerra civil rusa, revolución rusa, durante los años subsiguientes, en donde se enfrentan los ejércitos, el ejército rojo recién creado y las tropas del ejército blanco, o sea, pues obviamente el invierno ruso, el clima ruso es bastante duro. Hago dos matices, de nuevo. ¿Y qué se utilizaba durante la guerra civil rusa entre los ejércitos? Principalmente caballería. O sea, el ejército rojo tenía una caballería realmente buena. El ejército blanco, pues también, porque no dejaban de ser oficiales zadistas. Pero bueno, los que ganaron se llaman tal. Y por ejemplo, la foto que hay en medio es los trenes. O sea, aquí ya aparece un poco el desarrollo tecnológico los trenes durante la guerra civil rusa. Ya no tanto durante la Segunda Guerra Mundial, pero la Guerra Civil Rusa eran objetos realmente valiosos. O sea, ¿por qué? Porque permitían desplazarse a través, pues, de estas estepas nevadas que vemos ahí, y bueno, pues era una plataforma de artillería excelente. Bueno, haciendo patria de nuevo, no podemos dejar de nombrar nuestra guerra civil. En la guerra civil hacía mucho frío, o sea. Y entonces, tenemos una foto, creo que son oficiales del Ejército Nacional, pues con un muñeco de nieve, esto tamaño natural. Los esquiadores que se ve es también en la Sierra de Granada, pero como todos vendrá a la mente, es decir, la batalla del frío durante la Guerra Civil es
la batalla de Teruel, la única vez que las tropas republicanas conquistan una capital de provincia. Unas condiciones realmente durísimas, esto se ha llamado el Stalingrado español. Bueno, ahora por la parte que tengo, yo soy un mestizo total, por la parte de abuelos aragoneses que tengo, hay una foto pequeñita, bueno, tiene que ser pequeñita, que es cuando los republicanos conquistan Teruel, llegan si alguno conoce o conocéis Teruel, está la plaza del Todico, y el Todico dice, bueno, ¿dónde está el Todico? El Todico es una pequeña escultura de este tamaño metida en una pequeña columna, ¿no? Y ahí abajo está el Todico. La foto que se ve es voy a hacer un poquito, en este caso me desvío, un poquito, es el defensor de Teruel, el coronel del Ejército Nacional, Rey de Acurt, que es hecho prisionero, o sea, pues con una guarnición realmente reducida. He leído que había similitudes, ¿no?, un poco entre lo que le decía Franco a Rey de Acurt, o lo que le decía Hitler a Paulus en Stalingrado. Hay que defenderse hasta el final. Pero dice, mira, con 1.500 soldados contra unas cuantas divisiones republicanas bien armadas, es lo que vemos ahí, entre nieve, es un T-26, que incontestablemente el único carro como tal que existía durante la Guerra Civil. O sea, de hecho, como sabéis, y me sigo yendo por los cerros de Úbeda en este caso, como sabéis, el Ejército Nacional, cuando acaba la guerra, el principal carro de combate que tiene son los T-26, no son los Panzer I ni las tanquetas italianas, el único carro que funcionaba. Bueno, pues es hecho prisionero Rey de Acurt y tiene un final realmente trágico, porque cuando lo llevan a un campo de prisioneros en Cataluña, y cuando está acabando la guerra en 1939, la batalla de Teruel es diciembre-enero del 38, los republicanos se retiran hacia la frontera y se llevan los prisioneros, y en un momento determinado, desgraciadamente, lo que ocurre en todas las guerras, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cogen y a un grupo de prisioneros significativos los fusilan. Uno es el obispo de Teruel, y otro es el defensor de Teruel. Pero yo os digo, la batalla de Teruel es la batalla por antonomasia más gélida, diría yo, de la historia de la historia de España, de los tiempos actuales. Pasamos, como no podía ser de otra manera, a la Segunda Guerra Mundial, y todo el mundo dirá, ¿cuál es? La Guerra de Invierno. La Guerra de Invierno, tú dices Guerra de Invierno, automáticamente piensas en Guerra Ruso-Finlandesa, 1939-1940. Los rusos cometieron el gran error de pensar que los finlandeses iba a ser un paseo militar. No se molestaron de prepararse estando, vamos a decir, preparados, o sea, porque eran para su invierno ruso. No se molestaban en calcular los tempos, vamos a decirlo. O sea, y atacan, y el invierno se les echa encima. La lección la aprendieron, porque, como sabéis, en 1944 está lo que se llama la guerra de continuación. Cuando los finlandeses se paran, no quieren implicarse demasiado en la guerra, pero cuando los rusos empiezan a echar a los alemanes, dicen, no, ahora nos toca a nosotros y os vamos a devolver lo que nos hicisteis unos años antes. Pero la guerra de continuación, que es el ataque ruso durante 1944, ya se produce durante primavera, ¿vale? Pero la guerra de invierno, inicialmente, las tropas finlandesas, igual de bien preparadas, vamos a ver, miméticamente, de equipamiento, igual que los rusos, se adaptan mejor en las tácticas. O sea, los rusos no morían congelados de frío, morían por la mala praxis de sus generales. Los finlandeses, o sea, por poner un ejemplo, ahí veis, o sea, tirado por renos, la impedimenta militar. La otra imagen que sale ahí es la muerte blanca, que es el famoso francotirador finlandés, que dicen que cargó a más de 200 alemanes, ¿vale? Pero también tenían francotiradores los rusos. O sea, realmente, ¿por qué ocurre? Es que los rusos, estando bien preparados lo que es su material, se dedican a entrar vamos a decir, invadirlo por las carreteras, en lugar de tener un orden abierto, ¿verdad? Y entonces ocurre desastres como el que se ve ahí abajo, que es la batalla de Suomussalmi, donde 2 divisiones soviéticas son literalmente aniquiladas, imaginaos, mal tiempo, nieve, solamente puedes ir,
divisiones mecanizadas, con camiones, con carros y tal. O sea, por una carretera nevada donde a ambos lados hay nieve y bosques. Utilizando una táctica que me dan los finlandeses de Moti, es decir, oye, bloqueo arriba al comienzo del avance de la división y bloqueo abajo. Es un poco lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania. O sea, ¿por qué han empezado o sea, los tanques se están utilizando? La guerra de Ucrania, bueno, ya que estamos un poco con el tema de si se va a llegar a una tregua, las conversaciones Trump-Putin, yo creo que ha cambiado estratégicamente la forma de entender la guerra, pero al comienzo, o sea, ese intento de invasión, guerra relámpago que intentan hacer los rusos, o sea, ha visto alguna imagen en YouTube, hay miles, que es lo que hace un ejército que es en teoría el más débil. O sea, una tropa de blindados le pega un zambombazo, si van por una carretera, a los vehículos de delante, y le pega un zambombazo a los de detrás, a ver por dónde sales. O sea, sí, tal. Bueno, pues los finlandeses hicieron lo mismo, ¿vale? Y bueno, lo que veis ahí es un poco de humor negro, es un soldado ruso congelado, lo colocaron ahí plantado. Esto es 1939. 1940 tenemos una batalla también histórica, que es la batalla de Narvik, norte de Noruega. La batalla de Narvik es una batalla multicultural, multidisciplinar, porque primero hay una batalla naval en el fiordo de Narvik, donde primero atacan los destructores alemanes, luego llegan los acorazados ingleses y el acorazado inglés se cargan los destructores alemanes, pero las tropas alemanas que han invadido Narvik se quedan aisladas, y ahí empieza a coger los jaguars alemanes, empiezan a coger fama. O sea, los que son la imagen que vemos ahí, por su jefe, que es la imagen que se ve en color, es el general Jethel, que era el padre de las tropas de montaña alemanas, que fallece en un accidente de aviación en 1944, o sea, con los alemanes, y el que tiene al lado le sustituye es Ringel. Ringel es otro o sea, es en este caso Ringel es austriaco, como no puede ser de otra manera, un país también bastante montañoso, que es el que se hace cargo de las tropas alemanas. Bueno, en Narvik las tropas alemanas, como sabéis, la historia, aguantan se pegan al terreno en la montaña frente a las tropas francesas, inglesas y noruegas, hasta que las tropas aliadas se empiezan a retirar, dado que ha empezado la invasión alemana de Francia. Y bueno, la siguiente, como os podéis imaginar, pues es lo que comentábamos, y aquí es donde más claramente se nota que la falta de buen material en un ejército que aparentemente es victorioso, como era el alemán, o sea, puede convertirse en una derrota estrepitosa, que es Moscú. Moscú 1941, las tropas alemanas, solamente hay que fijarse, si os preguntase quiénes son aquí las tropas alemanas, pues son los que se les ve, o sea, y los que se ve es la foto de arriba, o sea, que son, ¿por qué? Porque van con los capotes verdes, grises, o sea, de verano, mientras que los de abajo, que son rusos, van blancos, van mimetizados y van forrados, como dirían nuestras madres. Entonces, las tropas alemanas, o sea, no estaban preparadas, o sea, para el invierno ruso, un invierno que además, cuando ocurrió esto, se adelanta unas temperaturas realmente bajísimas, o sea, no sabía de memoria, pero muchos grados bajo cero, que hace que los panzer alemanes, bueno, se congelaba todo. Y bueno, no digo que pues fue una campaña, no es una batalla concreta, sea tan poética como ese cuadro donde se ve a la caballería soviética arrasando a las tropas alemanas, a la infantería alemana, pero sí que tiene bastante de razón. De hecho, se comenta que o sea, que dentro de los refuerzos se trajo muchas tropas mongolas, ¿no? O siberianos, perdón. Tropas siberianas, o sea, muy acostumbradas al frío invierno ruso. La historia la sabéis. Se retiran y luego, pues, bueno, cuando vuelve el buen tiempo, vuelven de nuevo a atacar y así hasta el final de la guerra. Volvemos de nuevo a hablar de nuestra historia. No podía dejar de hablar de la División Azul. La División Azul, sabéis, son las tropas la 250 División de Infantería alemana que va al frente ruso, enviada por Franco, voluntarios, donde hace poco hay una serie de hechos épicos. Hace unos días ha sido la batalla de Krasnivor,
el lago Ilmen, y bueno, ¿y esto es por qué? Porque las tropas, curiosamente, las tropas españolas, dicen, coño, los podían haber colocado en el sur, ¿no? O sea, España, Sol, no, pues van al frente de Leningrado, van al norte. Y el desempeño, el performance de la División Azul es realmente notorio. Los españoles, a pesar de no tener, vamos a decir, la División Azul no tener equipo pesado, es decir, lo más que tenían eran cañones de 37 milímetros. La División Azul nunca tuvo, bueno, creo que tiene una batería pesada, pero, o sea, nunca tuvo carros de combate, pero se adaptaron bien. O sea, visto ahí las imágenes, o sea, el español sabemos que es bastante ingenioso, muy probablemente, pues bueno, aparecen camuflados, o sea, muy probablemente sacaron mejor partido de lo poco que tenían que sus aliados alemanes. Y vuelvo a repetir, la compañía de esquiadores, o sea, hizo proezas y, bueno, pues bajo la nieve, la División Azul, o sea, como a mí me han comentado, no sé si esto cómo se mediría, ¿no? Me han comentado que la unidad española más condecorada del ejército español. Bueno, depende de cómo se mida. Yo a lo mejor depende, si coges la legión en su conjunto, pues a lo mejor ha cogido más esto. No lo sé, en cualquier caso, o sea, la División Azul estuvo en un frente realmente complicado bajo el punto de vista climatológico. Bueno, es una batalla que empieza en verano y se remata en invierno. Stalingrado comienza en los meses de octubre, la ofensiva alemana hacia el Volga, y eso la resistencia a la ultranza rusa del 62 ejército de Chuikov pues hace que al final llegue el invierno y aprovechando ese invierno, pues bueno, el mariscal Zhukov, que vamos a decir que es el arquitecto de la operación, ataca y ataca en los flancos, envuelve al ejército alemán en Stalingrado y claro, estás hablando ya que nos hemos metido en el mes de diciembre. En el mes de diciembre un ejército cercado volvemos estamos en las mismas. Puedes tener la mejor ingeniería, la mejor mecánica, pero si no te llegan los suministros, estás muerto. Y ocurre pues lo que vemos ahí. Los panzer alemanes amontonados bajo la nieve y el resultado es pues 250.000 soldados alemanes del sexto ejército hecho prisionero. Bueno, lo tenéis que ver al pobre soldadito alemán ahí congelado. Y en bastante peor estado que la otra foto que veis, que es el mariscal Paulus, que desobedeciendo las órdenes de Hitler, al final se acaba rindiendo y acabó colaborando con los alemanes. Se quedó en Rusia prisionero hasta su muerte. La Segunda Guerra Mundial tiene otro hecho, vamos a ver, conocido para el gran público, porque guerras con nieve en el frente del este hubo un montón, ¿vale? Es la batalla de las Ardenas. La batalla de las Ardenas, en este caso, la estrategia alemana tiene que ver con la climatología. O sea, en aquel momento, a final de 1944, o sea, el dominio aéreo aliado era demoledor. Entonces, o sea, las divisiones blindadas alemanas, Panzer, o sea, dependían que no les pillasen los Jabos, ¿no? los aviones aliados, los cazacarros de aviación. Entonces, aprovechan el mal tiempo que hay al final en la segunda quincena de diciembre para atacar de nuevo a través de las Ardenas, como se hizo en 1940, pero en este caso para cortar y llegar al puerto de Amberes, aprovechando que los aviones aliados no pueden despegar por el mal tiempo en un entorno de nieve, ¿vale? Resumiendo mucho, porque no nos podemos extender, el resultado es que los americanos consiguen contener la ofensiva básicamente haciendo resistencia en la ciudad de Bastogne, como ves ahí en la foto, pero también es cierto que poco a poco va mejorando el tiempo. A partir de ese momento los alemanes están muertos. O sea, ¿y qué es lo que ocurre? Se despanzurran eso que veis ahí arriba en una foto es un tigre reventado, un tiger. Y bueno, o sea, mejora el tiempo y se acabó la ofensiva de las Ardenas. O sea, la ofensiva de las Ardenas, y probablemente a lo mejor si
la nieve y las nubes bajas hubiesen durado hasta final de enero, pues a lo mejor hubiesen conseguido alguna otra cosa. En cualquier caso, es cierto que los hombres y materiales corrían en contra de, y nunca mejor dicho el tiempo, en contra de los alemanes. ¿Ha acabado la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues y sigue habiendo nieve y eso, sí, sigue habiendo. Y con el tiempo, pues os podéis imaginar que a los ejércitos les importa menos el mal tiempo. Por poner ejemplo, uno más antiguo, uno más hace más tiempo, otro bueno, ya han pasado ya tiempo, han pasado casi 40 años. La guerra de Corea. La guerra de Corea, cuando las tropas norteamericanas alcanzan prácticamente la frontera con China, es una guerra, yo siempre he dicho, la guerra de Corea es una guerra controlada, ¿vale? O sea, nunca hubo intención por parte americana de bombardear, de entrar en China, está lógico. Y por parte de China, o sea, las tropas chinas que fueron, vamos a decirlo, que técnicamente un ejército de voluntarios chinos que, o sea, no era el ejército chino, era un ejército de voluntarios chinos, o sea, eso, bueno, pues lo nombraron así, ¿no? Pues cuando llegan al río, al norte, al río Yalu, montaña, o sea, y veis ahí las dos fotos en blanco y negro, hace mucho frío. Las tropas chinas están bien equipadas, acaban de salir de su guerra civil contra los nacionalistas. Y bueno, hace frío y se sufre mucho por ambos bandos, ¿vale? Pero bueno, o sea, la climatología no entiende de si estamos en la Edad Media o estás ahí con un tanque. He querido poner que es una guerra que tenemos más reciente, pero el final de la guerra, las batallas claves se libran entre montañas, la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas, las distintas fases es invasión argentina, batallas aeronavales, desembarco inglés en el lado contrario donde estaba Puerto Stanley, avance, pero Puerto Stanley, que es la capital de las Malvinas, estaba rodeada de montañas, Monte Longdon, Dos Hermanas y tal, donde están atrincheradas las tropas argentinas. Y en una serie de batallas casi tipo de comando, pero entre montañas, los comandos británicos, los paracaidistas, derrotan al ejército vamos a decirlo, de soldados bisoños de reemplazo argentinos. Pero todo esto entre montañas. De hecho, o sea, os he puesto una foto que es el avance de las tropas. Veis al fondo donde se ve el humito, son las montañas que rodeaban por Stanley, y la otra foto de abajo, o sea, yo creo que debe ser el mayor cementerio de cacharros abandonados es en las Malvinas. Es un cañón sin retroceso británico, argentino, perdón, que está que está ahí oxidado en mitad de la montaña con buen tiempo, pero puedes encontrar restos de aviones por todos los lados. Aparte que los campos minados creo que todavía están por ahí, están señalizados. Conflictos actuales, pues montañas, Afganistán. Ni rusos, iba a decir anteriormente ni en la época de Alejandro Magno, ni rusos ni posteriormente aliados americanos consiguieron doblar el espíritu combativo de los afganos, llamarlo mujahidines, talibanes, que son esos señores que están ahí acostumbrados a estar entre montañas y que se dedicaban a hacer emboscadas, como se ve ahí en esa tropa, a las tropas rusas y posteriormente a las americanas. Los podrás conquistar, pero no podrás dominar. Es complicado. Y bueno, aunque lo hemos hablado, la foto de abajo es Ucrania, unos blindados, que están ahí. Pues el invierno ruso en Ucrania, pues o el invierno ucraniano en Rusia, llamarlo como queráis, pues hace que se congelen, vamos a decirlo, y de hecho en la guerra ucraniana ha sido así, las principales operaciones con buen tiempo. Si no vale. Puede acabar, como sabéis, siempre me gusta hablar un poco de libros o de películas. Bueno, por poner una película, tal. La más típica, puesto, hay una que es Stalingrado. Esta no está mal, ¿vale? Y luego hay otra que a lo mejor esto sonará mucho menos, que es esa fotograma que se ve ahí, que es un submarino americano que aparece en mitad del casquete polar. Se llama Estación Polar Zebra. Estación Polar Zebra es una película de los años 60 donde, haciendo una historia de fantasía, la Guerra Fría, acaban peleándose en el Polo Norte los americanos con los rusos,
¿vale? Y esa es la película. Lo he puesto porque, bueno, me hace gracia. O sea, en el Polo Norte de momento no ha habido mucha guerra. No sabemos si en Groenlandia habrá una próxima guerra daneso estos norteamericanos. Por cierto, el otro día, por hacer el chiste, me pasaron de un conocido que es danés, por internet, una encuesta. O sea, pues están haciendo los daneses, donde dicen que los daneses quieren comprar California. Dicen, no. Dice que a los daneses nos hace falta sol y buen tiempo y tal. Dice, no. O sea, nosotros cambiamos Groenlandia por esto. Y para que firmes y tal, creo que la voy a firmar. He puesto ahí una imagen. Pues bueno, yo creo que como todas las batallas medievales, es difícil decir en qué punto esa batalla se decide de un lado a otro. Si me preguntas, es cierto que esa batalla históricamente es clave en el nacimiento de lo que se entiende hoy para los principados rusos de entonces y para lo que posteriormente es el reino ruso, ¿no? Aunque posteriormente sufre, en ese periodo está sufriendo constantemente el ataque de las hordas mongolas y tal. Si me preguntas, yo creo que ahí los favoritos eran los caballeros teutónicos, y curiosamente es al revés. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que las batallas en aquella época se definían por pequeños detalles. Y bueno, yo creo que fue una batalla en una situación, vamos a decirlo, complicada, como tú sabes, climáticamente, pero que podía haber caído de cualquier lado, de uno o del otro. Entonces, ejércitos similares, tropas similares, mucha caballería. ¿No? ¿Por qué? Pues bueno, por la estrategia. Se define, yo te iba a decir que se define por una mejor estrategia por parte de las tropas de los principados rusos. Porque he visto que los rusos después lo utilizaron como un mito fundacional y luego... Sí, efectivamente, porque a partir de ahí empiezan a crearse lo que se llama el reino ruso. O sea, pues, tiempo después llega ya Iván el Terrible, han pasado las invasiones mongolas, aunque ciertamente, haciendo un salto histórico, hasta Pedro I el Grande, hasta la batalla de Poltava que hemos comentado, los reinos rusos son reinos de segunda clase. O sea, no pintan nada en la estrategia europea. Son, como vamos a decir, con todo el respeto hacia los rusos en este caso, o sea, son salvajes para los europeos, en aquella época, ¿quiénes pitan? Los franceses y los españoles. Si me apuras, los ingleses, hasta que no desaparece, o sea, Cromwell y pasan su revolución, no empiezan hasta a principios del 18 a ser considerados en la esfera europea, ¿no? Entonces, pero es cierto que es un punto fundacional, vamos a decir, de Rusia. Sí, eso es cierto. Pero la batalla en sí mismo, o sea, no tiene, no sé cómo decirlo, no tiene un hecho brillante como la batalla de Austerlitz de Napoleón, que es una maniobra magnífica, o no sé, o es un hecho puntual, una defensa heroica como el Álamo o algo así. No, es una batalla como había muchas en aquella época, pero supone acabar con la orden teutónica, que molestaba eso, o empezar el declive, y al revés, los rusos poco a poco van mejorando. Posiblemente las haya, pero las grandes batallas de la Reconquista, bueno, Almanzor cuando va arriba se lleva las campanas de la catedral, ¿no?, de Santiago, o sea, pero empiezas a pensar cualquier batalla yo qué sé, Calatañazor, las navas de Tolosa, el Salado. O sea, por poner victorias cristianas, pero si ves esto al revés, batallas donde ganan los musulmanes, como al Arcos o cosas así, o sea, nunca es en invierno. Es cierto que influye el pasar las montañas, o sea, la batalla de las Navas de Tolosa se produce porque pasan, o sea, las montañas y se plantan ahí. Lo más al norte, como sabéis, que llegan las tropas musulmanas y son derrotadas en el 732 en Poitiers,
y tal, pero es lo mismo, o sea, no se trata de campañas en invierno. Vuelvo a repetir, o sea, el caballo es en la Edad Media como caballo es con las divisiones del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Pero, como dices tú, en la Baja Edad Media o en la época de los romanos llegaba invierno y la palabra de hiberno, mis cuarteles de invierno, es cierto, porque además en aquella época no existía la logística como tal. Los ejércitos vivían un poco sobre el terreno y no había no había pasto para los caballos. O sea, no lo habrá, pero o sea, ahora mismo así de memoria no me, y desde luego no es ninguno que sea un hecho realmente a bote pronto relevante. Un ejército llevándose la rapiña, y me da igual que sea el ejército de Dupont volviendo, en este caso a 40 grados, volviendo de Córdoba, ¿no? Y que le pillan en Bailén, o un ejército musulmán, como comentas, cuando todos sabemos que los ejércitos musulmanes, o sea, era la gran diferencia que había entre los ejércitos musulmanes o los cruzados. El ejército, la caballería pesada era la caballería de los cruzados. Los ejércitos musulmanes eran más ligeros, pero si vas cargado con pillaje, pues ya está. O si encima, no he querido hablar en este caso, meterme con temas de, no, es que con el tema de lluvia. O sea, pero la famosa, ¿cómo se llama? La lluvia en Rusia se convierte el lodo ese que no hay manera de tal, la Rasputia o tal, pues ahí lo tienes. Ahí desde luego no funcionan ni los caballos. Y si vas y más en aquella época, si vas con carros, pues sí, ahí fue cuando saltaron de Oviedo, la catedral de Oviedo, ¿no? Y se llevaron las cruces. Sí. Es en el año 800 o algo así. Sí, por ahí, sí.